Hola chicos, buenas tardes. Les voy a explicar hoy used to y would. Vamos a empezar con used to. Vamos a comenzar diciendo que la estructura es sujeto más used to más el verbo en infinitivo. Eso sería para el modo afirmativo. Vamos a usar esta expresión para hablar de hábitos o acciones repetidas del pasado que ya no realizamos en el presente, o lo vamos a utilizar para hablar de estados del pasado que ya no son ciertos para nosotros, o verdaderos o actuales. Por ejemplo, I used to have long hair, but now I have short hair. Solía tener pelo largo, pero ahora tengo pelo corto. He used to smoke, but now he doesn't smoke. They used to live in India, but now they live in Germany. ¿Sí? Él solía fumar, pero ahora no fuma. Ellos solían vivir en India, pero ahora viven en Alemania. Vamos a tener en cuenta que para las formas negativas e interrogativas vamos a volver a esta expresión used to a su forma infinitiva, que es use, que sigue significando más to, sigue significando solía y nunca se convierte en usar, ¿sí? Siempre que esté seguido de to, va a significar solía. Entonces, en el caso de una pregunta, ¿Did you used to be a teacher? ¿Solías ser una maestra? En el caso de negativo, She didn't used to like chocolate, but she does now. A ella no solía gustarle el chocolate, pero ahora sí. ¿Sí? Nunca vamos a utilizar esta expresión con el verbo to be. Nunca vamos a decir I am used to have long hair. ¿Sí? No estaríamos queriendo decir lo que queremos decir, que es solía. ¿Sí? Vamos a would. Vamos a utilizar sujeto más would o wouldn't y la forma infinitiva. Si quisiéramos hacer una pregunta, utilizaríamos would al principio, sujeto, el verbo en infinitivo, en caso de que se necesite hacer alguna pregunta de este uso, ¿sí? Entonces, podemos decir que vamos a utilizar would para un significado que es similar al de solía, ¿sí? Vamos a también estar hablando de cuestiones del pasado, pero ya no van a ser hábitos repetidos o situaciones que regularmente pasaban en el pasado o cosas que ahora no son ciertas. Simplemente voy a estar contando a otra persona lo que yo hacía en el pasado a forma de historia. Esta va a ser nuestra llave o nuestra clave para diferenciar uno del otro, diferenciar used to de would. Would entonces los voy a usar cuando yo quiera contar algo de mi pasado, ¿sí? Por ejemplo, when I was a student, we would often have some mate after class on Friday. Cuando yo era alumna, tomábamos mate después de las clases los viernes, ¿sí? Entonces ahí tenemos un claro ejemplo. Por ejemplo, en mi caso, con la edad que yo tengo ahora, puedo estar contándole a mis hijas, por ejemplo, lo que yo solía hacer cuando era alumna, ¿sí? Y les digo, es lo que yo solía hacer, pero no les digo, no uso used to. ¿Por qué? Porque se los estoy contando a ellas como una historia. Entonces, como es una historia, no uso used to. Tienen otro ejemplo abajo. Y lo que les dije antes, bueno, que no vamos a utilizar would para cosas, para situaciones del pasado, como por ejemplo lo del pelo. No podemos decir I would have long hair, ¿sí? Eso no estaría significando lo que yo quiero decir, que es que yo solía tener pelo largo. En este caso sí vamos a utilizar lo que es used to, pero no would. Would solamente si estoy contando una historia a alguien de lo que yo hacía en el pasado. Bueno chicos, espero que les haya servido. Un saludo grande y espero nos veamos pronto.